Bueno, bueno, buenas tardes, bienvenidas a la tertulia literaria del mes de mayo de las mujeres universitarias. Hoy tenemos un día especial porque vamos a profundizar en el libro El fuego y la púrpura de María Teresa Rodríguez de Castro. Y digo que es un día especial porque tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Y vamos a empezar, en vez de diciendo, como siempre, que hacemos unas palabras sobre la autora, hoy va a ser diferente porque va a ser una especie de diálogo entre una socia, Eloísa Sánchez Amillategui, y la propia autora. Así que os pongo en primer plano a las dos. Luego ya hablaremos. Ah, eso se me ha olvidado decirlo. Es verdad, que la socia que hemos elegido es una experta en color. Claro. Ya ha venido y ha venido. Sí, sí. Y además totalmente conjuntada, ¿verdad? Sí. Yo no he estado fina. Pero es verdad, bueno, yo el bolígrafo lo hubiera traído púrpura, que últimamente firmo con el bolígrafo púrpura. Bueno, y además de Teresa, gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, es verdad, la jacaranda maravillosa, la tenemos en Jerez también. A mí, además, lo asocio mucho con los alrededores del Alcázar de Jerez, con la calle Porvera, que tiene un túnel maravilloso de jacaranda, con las primaveras tan bonitas de mi ciudad. Entonces, como parece que me ha llegado una ciudad que me encanta y con la que comparto bastantes cosas, y llegar y que me recibáis de esta manera. O sea que, bueno, me he sentido yo interpelada, por lo menos. Sí. Hemos estado aguantando la floración y a decir, ya. María Teresa es licenciada en Derecho, es investigadora en temas como la seguridad de las plantas, la educación en valores y la ética, las ciencias educativas, el término individual, y en organizaciones, las principales organizaciones, o la tecnología como El blockchain, sí. un paréntesis. A ver, eso es complicado. No, eso es más complicado. No toquemos. Bueno, que lo siga intentando, ¿no? A ver si consigo matarle. Yo le mandé. A ver si es una dirección diferente. No, no, es la misma. Vale. ¿Qué pasa? Sí. Que no puedes Se vaya a entrar. repetir con él. No se preocupe. Sí, una fruta se consigue. Venga, ok, porque pasamos un momento. Por fin. Yo creo que debemos ir. Ok. Sí. Dice que van a darlo de nuevo. Se puede conectar, que sigamos adelante. Yo mandé el enlace, se lo mandé a ella y a nosotros. Ah, genial. Pues, bueno, pues a mí lo que me parece interesantísimo, me interesa todo, pero me encantaría que nos empezaras a contar ese salto mortal que das del ensayo a la novela. Es que, pues mira, me gusta que me haga esa pregunta, la agradezco porque a mí me parece que en la vida hay que tratar de hacer las cosas que son un desafío personal.
Yo siempre me he interesado mucho por investigar temas distintos y a raíz de ahí pues sacar libros, hay veces que han dado lugar a talleres, a cursos, etcétera. Pero tenía una cuenta pendiente con la ficción. Sentía que no era lo mismo escribir una novela, nadie lo sabe, que el tema también de redactar un ensayo o un artículo o algo así. ¿Y qué pensé? Digo, yo no tengo las herramientas, no me veo capaz de armar una historia. Yo pensaba, soy capaz de expresar relativamente bien, de expresarme relativamente bien, pero ¿cómo hago para idear personajes, estructurarlo, todo hacerlo? Y fue cuando yo decidí que tenía que aprender, que me tenía que poner en manos. Siempre creo mucho en las personas que se sirven de maestras. Y en el taller de escritura de Fuente Taja, Víctor García Antón, un gran profesor, pues coordiné con él el que me enseñara después, aparte del curso que dábamos con otros compañeros, las claves de la novela. Y mientras que investigaba para la historia, decidí en paralelo aprender a escribir una novela, lo cual es muy interesante porque me di cuenta que no tiene nada que ver no tiene nada que ver la ficción con el ensayo. Son géneros completamente distintos y requieren otras destrezas también. ¿Cómo mantienes el ritmo? Ahora nos lo contarás. Mira, he leído una frase tuya que es muy aplicable a este grupo de amor. A ver si nos lo cuentas. En el Más alto porque no se escucha. Seguro que alguien sigo. Venga. En el núcleo de todo lo que investigo se encuentra la convicción de que la capacidad de aprender es nuestra tabla salvadora y que la imaginación amplía nuestro mundo. Que creo firmemente en eso, porque creo, además es verdad que está muy ligado con vuestro proyecto, porque vosotros ponéis la educación en el corazón de vuestras inquietudes, apoyáis la educación de otras personas y vosotros también creéis en el valor que tiene la educación para transformar mentalidades. Que además, por estas que os he comentado en otra ocasión que estuve con vosotras, os comenté la emoción que a mí me producía el que en los orígenes de vuestra asociación, con María de Maez, tu primera presidenta en los años 20, fue una de las mujeres que protagonizó mi libro, el libro que escribí con José Antonio Marina de la conspiración de las lectoras. Me pareció maravilloso. No, María Luisa, de vosotras, de que seguíais aquí, yo lo asociaba a María de Maeztu y lo que estabais haciendo. Y ese apoyo que dais a las chicas también para que puedan en la universidad pues acudir cuando no cuentan con los medios suficientes, ese interés por los eventos culturales. Creo que el aprendizaje es nuestra forma de experimentar el mundo de una manera más rica, ampliada, porque creo que el mundo no lo vemos de forma adecuada cuando pensamos que es limitado y que pensamos como con nuestras preocupaciones, nuestras miserias, las cosas del día a día que a veces nos carcome, pero hay una realidad mucho más amplia. Y cuando nos atrevemos, nos aventuramos a acercarnos a esas realidades y aprender de ellas, es maravilloso. Y es verdad que la imaginación es al final, los libros son la gran tecnología de la imaginación, por eso que tengáis vosotros un club de lectura y que os dedicáis a apoyar también la lectura de esa manera es maravilloso. Jane, A lo ¿no? mejor Jane te puedes venir. Porque a lo mejor no tiene dificultad. No, normalmente no tiene. Yo tengo una reunión con ella todos los martes. Ya, lo comprendo. Cada loco con su pedra. Bienvenida aquí. Ponte un poquito más cerquita. Y así Así la no demás te pues, pierdes están nada. más Pero cerca. voy a ocuparla mejor. El segundo eres Fernández de Bobadilla. Pues es que eres prima. Es que tengo una amiga de Jerez y digo, ¿la conoces? Carmen, la Saleta. Dice, creo que es prima de mis primos Fernández de Bobadilla. Ah, pues sí, Y me llama, pero me no lo gracias. No, pues el mundo al final es un pañuelo que es una cosa increíble. ¿No? Ay, pues qué bien. Entonces,
Let's start, right? Okay. No, a very good place to start. Entonces, me encantaría empezar aquí. Cuentas al final del libro que nadie pensaba como de la guión, pero vamos al principio de todo. Un papel de ¿qué hace? Sí, es curioso porque yo tengo una prima también gallega nuestra, que es escritora, Cristina Sánchez Andrade, una escritora maravillosa. Ella siempre dice, yo sé que cuando el momento que me permito a mí ese espacio para crear, sé que me voy a sentar y va a suceder algo. No sé lo que va a suceder. Y creo que es bonito cuando nos creamos para nosotras esos espacios donde damos lugar a la creatividad, a la posibilidad de que las cosas sucedan. A mí me encantan las libretas. Yo uso mucho el ordenador, como es normal, pero me encanta una libreta, idear cosas y además me encuentro con cosas que de pronto he escrito en otros momentos. Y es verdad que hay veces que no sabes sobre qué vas a escribir. Hay veces que sí, porque tienes un proyecto en mente, hay una idea concreta y estás con ella. Pero hay otras veces que no. Porque yo, por ejemplo, en el caso de la novela, sí cuento lo que fue que me llamó la atención esa tradición. Digo, tendrá relación con la época de Cartago, por el pasado cartaginés de la zona, por Alicante y todo. No tenía que ver, pero investigando me encuentro con la fabricación de la púrpura en la antigüedad, vinculada no solo a Cartago, sino a otros lugares. Y de pronto digo, aquí hay algo. Hay cosas que te resuenan y dices, aquí hay una historia. Y de alguna manera, como nadie lo sabe, que es como si estuvieras rastreando y de pronto, no sé, como oliendo trufas. Y de aquí huele a trufas, aquí hay algo. Y entonces llegué y eso y ponerte después a idear y sobre todo a aprender, porque yo tuve que aprender, porque yo desconocía bastante todo este tema, tuve que aprender eso y aprender a escribir una novela en paralelo. O sea, fue una fase de aprendizaje maravillosa. Me ha traído unas satisfacciones que estoy encantada. Y que ya nos has dicho la figura pero y que la protagonista de la Sí a mí me atraía por la idea de lo difícil que es, que todas las personas tenemos a veces, que construir nuestra libertad o desarrollar nuestro proyecto vital en unas circunstancias que no siempre lo permiten. Yo, teniendo en cuenta qué época era la que ella vivía, me parecía particularmente importante que fuera una mujer, porque ella hace cosas que no le están permitidas hacer. O sea, no podía navegar siendo mujer y navega, no puede fabricar la púrpura, pero encuentra a quien le dicen que le puede enseñar y se aventura a poder ir ahí. Ella trata de desarrollar su vida en un entorno que limita. Y me parece que si hubiera sido otro tipo de historia, en otras circunstancias, un hombre podría haber sido el protagonista, pero en este caso me parecía que tenía que ser una mujer. Me parecía particularmente interesante también por conectar con todo ese universo femenino que existía y no estaba ligado al ámbito del hogar. Yo siempre digo que las mujeres en la antigüedad clásica, aunque en teoría estaban o sea, limitadas su ámbito al hogar, hicieron cosas fuera de él. Lo que pasa es que no tuvieron sus poetas, no tuvieron sus bardos, no tuvieron que encontrar su historia. Las hubo, no eran tantas, evidentemente, porque no todas podían hacerlo, pero muchas seguro que se saltaron las limitaciones que podían, pero no se contaba su historia, no pasó al canon. Y hay que buscar sus figuras muchas veces, cuando acudes a la tradición canónica, al fragmento, al indicio, a una referencia, a un nombre, y de pronto preguntarte, ¿y hay este nombre? ¿Quién pudo ser? ¿Qué hubo alrededor? Y me pareció que todo esto como que de alguna forma también está muy vinculado a intereses míos personales, que tiene que ver también con el papel de las mujeres en el conocimiento. Y ahí enlazo también con vuestra inquietud. Creo que va por ahí. es que pongo a una mujer que para alcanzar su libertad o no cumplir sus designios, sus aspiraciones, se tiene que travestir, se traviste
pero todos tenemos, por ejemplo, en mente Gently, ¿no? Ay, qué La magnífica película y obra musical y tal, donde tiene que estar toda su vida travestida. Es mucho más cruel, ¿no? Por todo lo que me parece genial que hagan como el niño de el fin justifica los medios. Es decir, yo lo que quiero hacer es cruzar a España, me he visto y según llego allí, sigo llevando mi ropa en el latillo porque tengo muy claro que quiero seguir siendo mujer y trabajando como mujer. Es que además ellas, en la antigüedad hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, hubo después, cuando volvió el trienio liberal y al final había fracasado temporalmente la Constitución de 1812, muchas tuvieron un debate sobre si a las mujeres había que dejarles participar, votar, porque de hecho ya lo estaban haciendo, se metían y muchas disfrazados de hombres. Entonces era como decía, pero vamos a ver, reconocemos o no una realidad que están pasando. Lo hacían muchas veces eso. Las primeras universitarias, hay muchos casos de mujeres en España, por ejemplo, vestidas de hombre, que también fueron las primeras que lo hicieron. O sea que era la única manera. Si tengo que vivir, como decía Catherine Hepburn, yo he vivido mi vida como hombre para poder hacer muchas cosas que yo quería hacer, pues si tienes que hacerlo así, lo haces para poder hacer. Pero es cierto que ella era un medio para venir. No era, ella se sentía plenamente y se identifica plenamente como mujer. Quizás no en algunas tallas en su propio, pero sí que se llaman a todos los hombres para luchar. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a que los hombres declaran la guerra, la hacen, pero luego todo lo que hace el hombre lo tiene que mantener la mujer en casa, con lo cual se forma en todas aquellas cosas que normalmente en la vida cotidiana no les hubieran pasado, ¿no? Eso me recuerda a Karen Listo. Sí. Cuando dice en Memoria de África, dice los hombres se van a la guerra para probar su valor y lo único que prueban es nuestra paciencia. Exactamente. Es que es verdad. A ver, bueno, entonces, otra cosa que tenía yo por ahí. ¿Qué es lo que más te ha parecido? Lo que más te ha llamado la atención de la España fenicia, que siga vigente hoy o que hayamos dejado de utilizar. Lo que más me ha podido llamar la atención, a mí más que vigente hoy, yo creo que a veces no somos conscientes como de la historia que tenemos. Yo, siendo de Jerez, además toda la provincia de Cádiz, el pasado fenicio, toda la zona, aparte que Transform David me interesaba especialmente. Creo que hay mucho allí que tiene mucho que ver también con elementos fundamentales por ejemplo, el tema de lo sagrado, el templo de Melcar, que sale ahí. A mí me parece que es cómo sirvió de sincretismo de lo que fue una cultura inicial la fenicia. Después llegaron y eso fue asimilado también posteriormente por los romanos, incluso se asimilaba al Hércules griego. Toda esa continuidad, esa línea de continuidad, creo que forma parte muy bonita de nuestra historia. Esa idea de que de alguna manera tradiciones que tenemos tienen un fuerte vínculo con cuestiones anteriores. En este caso, con un elemento sagrado como era el del templo de Melcar. La importancia que tuvo en la antigüedad, de lo que no éramos conscientes. Julio César, por ejemplo, tuvo un sueño premonitorio ahí, que fue allí, se consta que fue al templo de Melcar, también estuvo Aníbal, que le contó la historia antes de partir en su guerra contra Roma, y toda esa historia en realidad forma parte de una larga cadena de la cual nosotros aquí en España creo que tenemos como una conciencia muy clara de las distintas, primero de estas raíces, de tanta mezcla de pueblos, de tanta globalidad, que me parece particularmente interesante, sobre todo la sacralidad de los lugares, porque todos terminan, siguen siendo un poco lo que son y de alguna manera como que continúan. En cuanto a eso, Teresa, me parece importante, por eso te interrumpo. Sabes que hace muchos años que están intentando encontrar dónde está exactamente el templo de la Virgen.
y por lo visto, según escrituras antiguas, pues está situado en San Fernando. Y han empezado una procesión y está por debajo de lo que es el castillo que alza o sea, que es de esas cosas que probablemente esté debajo de algo que luego se hizo sagrado y encima hay algo sagrado. Siempre. No sé si me explico. Sí, Como en todas exactamente. partes. En la que a lo mejor es que mi manera tenía algo espiritual antes de empezar, porque qué insistencia, ¿no? Sí, lo dice. Y además yo conozco a saber que llevamos el castillo de Santipetri. Lo conoces, ¿no? No, el de Santipetri, porque el de fuera es difícil que sea el de No que estén ahí, porque es verdad que entre San Fernando y Santipetri se supone que por esa zona debió ronda. Sí, de hecho está, hace 2 años hubo una super marea que subía mucho la marea, pero cuando fue una barbaridad y quedó una calzada romana que va desde, o sea, paralela desde Santipetri por delante de Mortadura hasta acá. Cuando lo encuentren puede ser lo que tú dices, que es verdad que las capas no se sobre todo. Yo creo mucho, siempre ha habido donde un lugar sagrado, ha habido una idea previa de un lugar muy potente que tiene que ver con elementos de la naturaleza o que tiene que ver con cuestiones ancestrales particularmente valiosas. Yo creo que remitirnos un poco a ese pasado, yo soy de las personas que creen me interesa el futuro mucho, pero creo que hay que mirar el origen. La persona original siempre mira el origen. En el fondo hay que mirar atrás muchas veces para extraer lecciones muy valiosas en la vida de hoy. Y yo creo que siempre que nos aventuramos a mirar en la historia, en nuestra historia, y digo la nuestra porque cada uno tiene que partir desde el lugar donde se siente que están sus raíces, donde siente que está. Que puede ser el país donde nació, puede ser un país distinto, o si es donde nació también, porque es la cultura que le ha influido particularmente. Y yo, como alguien gaditano, soy jerezana, de la provincia de Cádiz, me interesa muchísimo toda esa mezcla absoluta de culturas que hemos tenido ahí. Eso es muy, muy interesante. Me encanta. Cádiz es especial. Cádiz. Cádiz es muy especial, Sí, porque sí. ya aparece en tiempos bíblicos. Es la provincia Una para ciudad mí. llena. Sí, más interesante. Sí. Bueno, evidentemente todo tiene que ver, es que esto mucho. Estoy viendo la portada del libro y donde se superponen los tres grados es porque hay una energía especial que la notan los distintos habitantes en las distintas épocas y que pájaros o aves, mejor dicho, para ser concreta, revoloteen alrededor de una mujer, quiere decir que ahí hay unas energías muy especiales. Me encanta que lo hayas puesto además. Es que Patricia ha hecho una portada maravillosa. Es una frase concreta del libro y me encanta porque va recogiendo los murex y cuando hay unas energías potentes, mirar al cielo y si se empiezan las aves a revolotear, quiere decir que algo está pasando y se está captando una... Y de hecho también había en la antigüedad la tradición de la ornitomancia, que muchas personas leían, muchos adivinos leían los signos en el vuelo de las aves. Sale ahí en mi novela, como sale en otras como la hidromancia. Me interesa mucho que tenían mucho en la antigüedad la idea de lidiar con la incertidumbre de la vida, de lidiar con la incertidumbre, era un poco estar en comunión con los dioses, estar en comunión de los dioses, estar en comunión con el mundo natural. Y si yo soy capaz de, más que interpretar, no era tanto buscar certezas, que también, como el hecho de necesito de alguna manera dialogar con mi interior. Y yo creo que las mujeres siempre han tenido una historia particularmente fuerte de conexión con los elementos naturales, de conexión con la naturaleza. Nuestro mismo cuerpo, muchas veces no lo pensamos con un instrumento como un estar. No estamos en el cuerpo. Entonces, a diferencia del hombre, yo creo que vivimos el cuerpo de una manera diferente. Y nuestra corporalidad influye en la manera que vemos el mundo. Y creo
esa particular conexión que tenemos con la naturaleza es muy valiosa. Con los planetas, con la luna, ciclos lunares. Somos intuitivas, nos influye muchísimo, lo notamos, de ida y vuelta. Bueno, me ha encantado que te trajeras a Tara, que es una seita típica, y te la trajeras tan abajo al sur, ¿no? Lo cual quiere decir eso, nuestras raíces. Es que tenemos raíces tan ricas, el famoso crisol de culturas que somos la piel de toro, ¿no? Nos hemos enriquecido con todos los pueblos que han entrado, se han quedado, nunca se fueron, y tal. Dime una cosa, tú como docente, si pudieras sentar a Tanite delante de ti, ¿qué le enseñarías? Tanite delante. Creo que Tanite es una mujer, y lo que más me interesaba de ella era el hecho de cómo anhelaba conocer, quería saber, esa preocupación por entender las cosas, por poder hacer cosas y poder dejar su lugar. Pero yo creo que quien a ella le enseñó muchas cosas es también Alcael, pero sobre todo Cara, por el contraste que hay entre el personaje de Cara y el personaje de Tanite. Que además, curiosamente, también hay un juego entre esas dos mujeres que surgió de una forma muy curiosa. Yo el personaje de Tanite y el personaje de Alcael, desde el principio los tenía muy claros. Digamos como que me preocupé por pensar sobre ellos, los dibujé, los imaginaba en escenas, y planteando. Sin embargo, Cara salió del inconsciente absolutamente. Era un personaje secundario que me pidió ser protagonista. Y eso es increíble porque lo dice Rosa Montero de una forma que a mí me encanta, que dice que la novela es un diálogo con el inconsciente. Y yo creo que también hay una parte, ya no lo sabes bien, en que haces un trabajo consciente y una parte después en que dialogas con tu inconsciente. Entonces tienes tu proyecto, tienes tu idea, lo estás trabajando y de pronto te salen cosas que no te las habías ni imaginado. Y te tienes que dejar llevar. Y te tienes efectivamente que dejar llevar el tema de las sacerdotisas. Por ejemplo, me salió del inconsciente absolutamente el tema del personaje de Cara, cosas que suceden, el secreto de Cara, todo eso fue incluso la segunda parte del libro, la mayoría, diría que al principio era mucho más un trabajo consciente del que fue, sin embargo, el desarrollo de las siguientes partes. Pero también hay partes que después fui metiendo porque me lo pedía, o sea, el diálogo me resonaban las cosas que iban sucediendo y sobre todo es lo bonito que es cuando tienes un proyecto en mente que te pones a dialogar con lo que pasa alrededor. Y de pronto son ideas todo. Te resuena una frase de alguien, algo que lees en algún sitio, que sí, algo que de pronto, una música, algo que, los olores. A mí una de las cosas también que yo tuve que aprender, porque yo conscientemente, fijaos que hice un taller con Cristina, que ella me habló, aparte del trabajo maravilloso que hice con Víctor García Antón, con Cristina Santander, que ella es una escritora que hace mucha énfasis en todos los sensuales, en todos los sentidos, de trabajar en la novela, y me decía, estás poniendo mucho más énfasis en la mirada que en otros sentidos. Y qué pena que no trabajes para otros sentidos. Tienes razón. Entonces es un esfuerzo deliberado por trabajar más en sentido y que no trabaja mucho en la novela conmigo. Introduciendo lo que se percibe por otras. Y todo vas dialogando con eso. De lo que fue la novela al principio, a lo que el encuentro con otras personas, el aprender con maestros y maestras, el estar yo aprendiendo leyendo. Lo que me sucedía, recordando películas, por ejemplo, hay una escena, cuento también al final, cuando llegan ellos tres a Travelten, que le cuento, está en la ciudad completamente vacía, hay gente, pero al principio no hay nadie, está muy callado. ¿Qué sucede aquí? Y yo tenía en mente la película maravillosa también de Spencer Tracy, porque es que me estaba acordando de la película, o sea, que podía ver perfectamente la escena, y digo, esto fue la forma en que llegaron ahí, cómo se encontraron, no sé, como que y de pronto veía la escena, cómo la recibieron de una forma, y todo ese diálogo se van produciendo mientras que tú estás. Por eso el tema del diálogo inconsciente me interesa especialmente. Y cómo, evidentemente, Cara, que para mí es el fuego, ¿no? De su Lena, a cómo vive y cómo interpreta y cómo se mueve y cómo es instrumento de la inspiración para bailar, ¿no? Porque ella sí que es una barda, pero en vez de verbal, es una barda que lo está representando, ¿no?
cómo recibe esa inspiración oculta o quizás inspirada en lo mismo que las sacerdotisas conocen y descubren, ¿no? Y transmiten. Me llama muchísimo la atención eso, que sean dos colores, todo la púrpura, dos sensaciones, porque todo lo púrpura es muy sagrado, ¿no? El color, desde el púrpura de Tiro, famoso, los mures y tal, cómo se ha llevado a través de todo lo sagrado, no solo lo sagrado, sino que creo que tiene un valor, porque como todo bien muy escaso, se le da mucho valor. Y aún hoy, que acabamos de terminar un cónclave, ¿qué pasa? Que decíamos que los púrpuras están reunidos. Correcto. Y era un color púrpura más bien tirando a magenta, ¿no? No es un púrpura así, sino un púrpura más rojizo. Pero es símbolo de poder. Las princesas bizantinas, por ejemplo, tenían una sala de partos que era púrpura. Se pintaban de color púrpura, porque el que nacía en la púrpura. Quiere decir que ya naces en una familia importante, en una familia con poder, en una familia rica, en una familia con conexiones, como las quieras llamar, ¿no? Pero con una vida espiritual intensa. Incluso este color llama tanto la atención, por ejemplo, el porfirio, ¿se llama en español? Porfirio. Sí, el porfirio es El porfirio, es ¿no? Que es una piedra dura. Y que es venenoso. Yo nunca he sabido de esa calidad, no, es como un mármol, digamos, como un granito rojo, Sí, ya sé cuál es. que se utilizaba para las estatuas de gente Sí, importante, ¿no? Fijaros que hay una sala en el Museo del Prado que la abrieron el año pasado, sí, que tiene esculturas de porfirio. que enseñó esculturas de porfirio, porque también era muy complicado. Tú sabes que la condecoración más alta del ejército norteamericano es el Purple Heart. Chicas, ¿qué pasa ahí otra vez? Volvemos a que sea una cosa exclusiva, una cosa muy importante de unos pocos. O sea, siempre es algo muy preciado. Hasta que se descubre la púrpura química, que eso es por pura coincidencia, un químico inglés estaba buscando un remedio contra la malaria, buscando cómo fabricar la quinina, le salió un chupetón de la probeta y se tiñó de morado, ¿no? Se tiñó de púrpura. El primer vestido que se hizo con esa púrpura está expuesto en la colección permanente de Victoria and Albert, si vais a la próxima vez, en la parte de indumentaria, está siempre expuesto, porque es un púrpura, que de repente le saca la púrpura de ser una cosa superficial, la pudiéramos llevar cualquiera, porque ya no era casa de púrpura, ¿no? O sea, y aún hoy, aunque ya todo el mundo pueda comprar una cosa de este color, se considera una cosa limitada para ciertas cosas. Incluso, por ejemplo, ahí está, efectivamente, ese es el porfirio. Ese es el porfirio. Sí, sí. En el Prado. Sí, sí. Bueno, tan importante como que, por ejemplo, cuando tú dices ahí, describes maravillosamente todo el proceso de fabricación de la púrpura, ¿no? En que de las mujeres que se utilizaban, pues que tenemos los dedos más pequeñitos, somos más hábiles y le podíamos sacar la glandulita al pobre bichito que todavía está vivo y tal. ¿Y qué pasa después de eso? Que tiñen o bien la materia prima o bien la ropa y se legisla quién la puede utilizar. Es verdad que antiguamente se legislaba quién podía utilizar cada color, pero el púrpura más, porque era una cuestión de orden público y vestía de un color o de otro. Entonces, el emperador romano podía llevar todo el atuendo, pero sus
adláteres solo podían llevar a lo mejor los puños, o podían llevar el cuello, o podían llevar una banda cruzada. O sea, que ha sido siempre. Bueno, claro, claro, porque Para que quedase diluido. Claro, y, no, y Como le además que no tenían correspondía. dinero para pintar las lanas que ellos mismos tenían. ¿Y quién sería el genio que decidió que el color del feminismo era moda? Pues también es verdad. ¿No? Una forma probablemente de darle la vuelta. Y precisamente como nosotras siempre hemos ejercido la influencia, pero el poder como tal sí lo hemos ejercido, pero de forma mucho más limitada que los hombres, pues vamos a darle la vuelta. Es una relación con el poder un poco particular. Siempre hemos venido desde los márgenes, tratando de empujar para que las cosas sucedieran, y probablemente yo creo que tiene que ver con eso, con decir, como se dice ahora lo de hackear, vamos a hackear en cultura y vamos a darle la vuelta. Probablemente Fue inteligente. Súper inteligente. Brillante. Por eso mucho. ¿Alguien sabe quién fue? sí. No, claro, no me queda Bueno, la primera que se refiere a ello es una sufragista norteamericana que se llama Pepnick Lawrence Emmetin, whatever, que dice: el color violeta de los soberanos simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por nuestro derecho al voto. O sea, ella dice: el poder del rey lo tenemos nosotros pidiendo que se nos dé el auténtico poder, que es tener una papeleta y votar. tener voz. Gobernante, Siempre es el tema de la voz. La voz. exactamente. La falta de voz. Exactamente, bueno, pues es un color interesantísimo. Que dice mucho. que- Diga tanto, tiene mucho mérito. Es que es muy mágico, es muy místico, está detrás de muchas cosas. Bueno, porque se adueñan de él para muchas cosas, para muchas cosas. De hecho, la liturgia católica lo utiliza para la época de la Cuaresma. Es el color de la Cuaresma, con lo cual lo limita, ya lo hace exclusivo, son 40 días. Entre el carnaval y la Pascua. Sí, antiguamente cuando se hablaba del color alivio, El alivio. el alivio era como San Cristo, se veía con dulzura. Era el- No, En España, cuando había unos mitos de vestir de negro muy largos. Y cuando salía de esto, había gente que vestía de morado. Y en mi pueblo la gente iba Poquito a poco. en que el blanco era más que negro. Sí, pero el color, el que se Y los llamaba años. color además, alivio, una duda. era un morado. Sí, O sea, que era una forma como que de ir Mi madre haciendo- cuenta que la vistieron de negro para Era 6 o 7 años y se hizo casi adolescente vestida de negro. Se moría el abuelo, se moría el abuelo, se moría un tío. siempre se moría alguien. Claro. Y las pobres mujeres de negro. Bueno. Tiempo. Me interesa mucho las relaciones de este color. Cuéntanos un poco. Es que, vamos a ver, por un lado, yo que para mí era importante marcar como los distintos hombres que habían influido en su vida, aunque sea una novela que habla mucho de la hermandad entre mujeres, habla mucho del apoyo entre mujeres, de la manera en que ellas se ayudan, pero también hay mujeres que no se ayudan. El caso de la madre y las amigas de la madre, por ejemplo, son mujeres que, o alguna otra protagonista que después revela que es distinta y muestra una cara oculta respecto a lo que ella verdaderamente parecía ser al principio. Pero me interesaba particularmente porque yo veía que si iba a poner un fuerte empuje a la hermandad entre mujeres, era importante acentuar la importancia que habían tenido también las relaciones con determinados hombres en su camino. Y me parecía una manera interesante de hacerlo un poco al revés, en el sentido de aunque su padre, por ejemplo, es su maestro, y ella sueña con este maestro egipcio, con Cassini, con la figura del maestro que le puede enseñar todo lo de la púrpura. Sin embargo, aquí son ellas, Tanita y Cara, y como las protagonistas de la aventura,
Y ellos, como es en el caso de Alcaeus, otros como le ayudan, y ser el mercader del Garo, bueno, el pescador también, el padre de Balde, están todos alrededor y es como decir, había hombres que las apoyaban, porque yo estoy convencida de que en esas situaciones siempre habría hombres que apoyaron a mujeres para que hicieran cosas que no se esperaban de ellos. Y me parecía particularmente interesante, aparte de jugar con la figura de los maestros, porque el conocimiento eran ellos los que lo tenían, la educación los que recibían ellos. Con lo cual, claro, si necesitas adquirir conocimientos, tienes que acudir a él. Su padre fue maestro de cosas, Rasidi era para ellos un referente, y también la manera en que se comercia otro, o en el caso de construcción de cosas y ingeniería para Alcaeus, Anón, el arquero, que me parecía muy bonita ya la relación que tiene con el arco y cómo le enseña. Pero todos ellos están como decir, sois ahora vosotras las protagonistas de esta historia, pero nosotros os vamos a apoyar. Y todos son antagonistas, pero tiene también sus compañeros. Y me parecía entonces ella particularmente interesante de desarrollar. O sea que ese reconocimiento a la valía de la mujer la haces presente, o sea, lo haces presente desde el padre que veía que merecía la pena enseñar a esa niña porque realmente valía, era una esponja, ¿no? Como absorbía su conocimiento. A todos los demás eran hombres que, a pesar de vivir en una sociedad donde a lo mejor no era nadie, eran como unos adelantados y reconocían el valor o el por qué no, o incluso les podía parecer una injusticia que porque ella por ser mujer no va a saber pues tirar al arco o cualquiera, cuando llegan las de Ibiza, que son las honderas, ¿no? Que ya sabían quién las enseñaría, ¿tendrían un maestro varón o siempre fue una cosa de mujeres? Es curioso cómo hay un reconocimiento de repente a que ellas pueden. Claro, porque ¿no? es que de hecho miramos las fuentes clásicas, porque no es la historia que nos han contado, pero tú vas, yo ahora que estoy investigando mucho de Grecia, para mi próximo libro, estoy leyendo mucho, es que es increíble cómo lees. Tú lees, por ejemplo, el banquete de Platón. La maestra de Sócrates, reconocida por él, era Diotima, personaje femenino, que es la que le enseña no solamente todo que trata sobre el amor, trata sobre Eros, sino que es crucial ese diálogo porque habla de los orígenes de la filosofía, de cómo el filósofo es la persona que está en el intermedio sabe que, digamos, el filósofo gana la sabiduría, pero no es sabio, porque el sabio es quien lo tiene. Aún, pero no es un ignorante, porque sabe que tiene que aprender. Y ese intermedio en que ocupa el filósofo. Todo eso se lo enseña Diotima, su maestra. Y fijaos qué cosa más curiosa. Todas las fuentes clásicas, todas las fuentes antiguas que tú consultas, daban por sentado que existió para una mujer filósofa. Y llegan a la Edad Media, Marsilio Ficino, neoplatónico, 1450, y dice, una mujer no puede ser filósofa, con lo cual es un personaje inventado. Platón se lo ha inventado. Desde entonces, todas las tradiciones posteriores, hasta los últimos años ya que estamos ahora en nuestra época actual, todos que es un personaje literario. Y todavía hay mucha gente que dice un personaje literario. Pero imaginaros que lo fuera. Yo creo que no. Pero que si dos mujeres que conocen, pero imaginaros que lo fuera. Tengo que conocer a alguna mujer que fuera así. Porque ¿quién te va a creer? Todo esto que os voy a contar me lo ha enseñado una mujer llamada Diotima. No, no pueden. No tiene sentido. Y como ellos muchos tienen un montón de cosas. Acacia fue maestra también de retórica. Había mujeres no eran las más, no eran tantas, pero las sabían. Lo reconocían. Lo que pasa es que esa historia no es como nos lo han contado. Lo que decía antes de que le faltan los poetas, los barrios, que le falta la gente que haya contado esa historia. La historia contada. Viva. Bueno, te me has adelantado. ¿Eres consciente de que has hecho un libro cultísimo para minorías? Pregunto. Bueno, no sé si tanto porque lo que pasa es que yo siempre intento hacer un equilibrio, no siempre lo consigo, entre darle una cierta profundidad a las cosas y digamos, salir de un libro que sea superficial, pero sin que tampoco sea me salga tanto de esto que la gente le aburra o no le interese lo que yo quiero. Porque intento encontrar un término que es difícil.
interesa lo que cuentas, pero interesa cierto sector. Porque habla, creo yo, habla de un mundo que existió, pero que la mayor parte de la gente no sabe que existió. Bueno, pero eso ocurre con la novela histórica, ¿no? Bueno, Que a es ese- una a ese nivel oportunidad de de historia. adentrarse en ese Perdona, conocimiento, pero ¿no? a ese nivel de historia. Que quieres hablar de Napoleón y todo el mundo Pero sabe quién depende es. cómo Sí. esté narrado. Pero yo le pregunto a ella, es que de todas formas ella ha ido achicando su campo de venta, por así decirlo. Sí, A clientela. lo que pasa es que yo creo que al final las personas tenemos nuestra voz. La vocación, lo decía muy bien María de Maeztu, precisamente María Maeztu, que tan presente está entre nosotras, es la voz interior. Al final nuestra voz interior viene etimológicamente de ahí y que por eso ella, que era una gran pedagoga, creía mucho en que ayudarles a los niños a trabajar con su voz personal. Yo creo que eso es importante, que tenemos que tener nuestra propia voz. Entonces, si hay algo que tiene todo el sentido para ti, el hacerlo de una determinada manera, yo creo que no te puedes limitar. Yo confío que es como decir, yo me intereso por esto, a ver si soy capaz de este sitio donde estoy, hacerlo lo suficientemente interesante para que otras personas se acerquen. Esa es la En vez de sensación que a mí me renunciar, da. en vez de Quiero darle renunciar, enhorabuena, porque has conseguido que a mí me interese mucho el libro desde la primera página. Y no soy nada aficionada a esas épocas, digamos. Pues te agradezco tus palabras porque De verdad. Yo tampoco soy muy aficionada a la novela histórica. No, y No, además, y además de hecho, a ese nivel, ¿no? a ese nivel, de hecho, cuando me puse a leerlo, digo, no soy aficionada a Y mitología y demás. no soy aficionada a la novela histórica, pero voy a empezar a leer. Sí, Bueno, pues y creo que es un piropo que te estamos echando. te agradezco. Bueno, yo simplemente acabar diciéndote que te agradecemos muchísimo de la mano de esto, lo bien documentado que está, lo que te metes con ese lenguaje tan rico. Mira, me ha faltado la palabra coturno, que no la has puesto, pero era el zapato alto con el que se dirigían para proyectar la voz. Pero me he reído porque digo, no lo ha metido. Digo, bueno, porque yo creo que mucha gente que lee este libro tirará de diccionario, porque yo, por ejemplo, el antimonio no sabía que era alcohol. Claro, las mujeres con antimonio, pues he tenido que mirar lo que era el antimonio, porque yo por la fórmula química antimonio, Claro. algunas sí sé, pero a mí me encanta. Esto no sé lo que es, qué maravilla, ¿no? Entonces, me encanta que te hayas documentado también, porque esa labor es importantísima. Me encanta que no sea una novela de difusión, que no llegues a un superventas, que no nos interesa. Es decir, vamos por otros caminos. Y bueno, querida Tanite, perdón, María Teresa. La última pregunta. ¿Qué hay en ti de Tanite o de Tanite en ti? Sí, muy interesante. Y ya os Pues ella, aparte de que trata de la vida más coherente consigo mismo dentro de lo que pueda, es como esa afán que tiene por conocer. Esa idea cómo quiere democratizar el conocimiento de la persona. Oye, como sabe que es una cuestión de privilegio, que muy pocos saben cómo fabricarlo, y dice, ¿y por qué yo no puedo saber? Yo quiero conocer, yo quiero aprender. Y ahí me siento muy identificada con él, ¿no? Somos exactamente iguales, pero sí ese afán suyo por democratizar el conocimiento. Y después la idea que tiene, me gusta pensar que yo intento, a la medida de mis posibilidades también, a veces porque tenga una proyección social lo que hago. Y ella intenta que democratizar también el uso de la voz. Su sueño es que puedas vestirlo cualquier persona, se imagina a las mujeres en un día señalado para ellos, vistiéndolo, o un hombre que lo quiera llevar, y por qué no puede ser el color de todas las personas. Y eso está también vinculado con el origen, que yo ahí sí me salió del inconsciente, que no sé hasta qué punto, a lo mejor pudo ser así, pero no, ese origen sagrado de la púrpura y la de los sacerdotisas de Azarte. Porque también me parecía interesante el vincularlo con una idea de una tradición, de una espiritualidad muy bonita, porque ella
maldice a los dioses porque no entiende muchas veces que los dioses que tenían que proteger el camino de tantas personas les estén fallando. Pero ella es una mujer profundamente espiritual que cree en el fondo sagrado de las cosas, cómo está en la comunidad, de cómo está en la amistad, cómo está el valor por las cosas. Y eso me gusta a mí, porque a mí yo me considero una persona que me interesa mucho la espiritualidad y creo que ese lado, conectando con el fondo sagrado de las cosas, me pareció muy bonito explorarlo. Y ahí también me gusta. Fíjate, ay, es verdad que no. Me lo recordaste, ello que se me había olvidado, lo había leído en su momento, pero no lo asociado con eso. Bueno, pues yo creo que os quedan un montón de Hay preguntas, una ¿no? cosa que, sí, no, ahora cada una va a tomar Sí, 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 va a por hablar supuesto. sobre el libro. Pero una cosa que, por ejemplo, a mí me ha gustado, Eloisa, ya que es una experta en color y que tanto sabes y que además me has enseñado mucho y que me has hecho mi propio catálogo de colores, ¿no? Y que tú eres una usuaria constante del púrpura, porque, aparte de que lo quieras bien el púrpura, porque es el complemento perfecto a su color preferido, que es el negro. Y me gustaba mucho esa idea, me gustaba mucho esa idea de los complementos, el complementario de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué era complementario en aquella época? ¿Por qué el púrpura? El complementario del púrpura es el amarillo. Es el amarillo, pero Que el no verde. tiene nada que ver. A mí, personalmente, no me gusta el amarillo y púrpura. No, es tu Lo más. siento. Sí. Para mí es pues, República Mexicana. O sea, lo siento. Pues too much. ese maridaje del verde con el púrpura. Mira, ¿qué sentido tiene? Porque a mí me fascina también. para cada persona tiene un sentido. Es decir, colores preferidos. A mí, cuando me dicen color preferido, yo digo, ¿para qué? Para un sofá o para comprar un coche. Claro, pues para ponérmelo cerca de mi Es como yo me siento segura un día que voy a hacer algo, porque claro, el color que vestimos es nuestro lenguaje, es nuestra carta de presentación. Entonces, si tú te quieres sentir segura, pues utiliza un rojo. Tú tienes en tu carta tu tono de rojo, que no es el mismo tuyo, el tuyo es genial. Pero yo el día que voy a dar una conferencia y quiero decir, aquí estoy, me pongo mi rojo, porque sé, y además si os fijáis, los políticos, por ejemplo, las políticas lo somos, ¿no? El que lleva la corbata roja. Sí. El que lleva la corbata roja. Y por eso Donald Trump siempre con la corbata roja. Y por eso Leticia es una persona que últimamente alguien tiene por ahí, me encantaría saber quién es, que la está asesorando. Y hay momentos, sigue con el negro, que no le va nada, pero bueno, no voy a criticar, no se trata de eso, sino utilizar la manifestación a tu favor ese color, porque es un lenguaje no escrito ni hablado. Es decir, aquí estoy yo. ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Pasar desapercibida? ¿O quiero tal? Antes decíamos, todo el mundo iba de pardo, excepto tal. ¿Por qué? Pues porque los tintes que se utilizaban eran tintes naturales. Era la cebolla, la berenjena, la fresa. Que con el sol se quedaban todos de este color. ¿Por qué? Porque estaban al sol, se lavaban 1000 veces las prendas. Acordaros que en un momento las prendas se heredaban, efectivamente. Además es el color para poder destacarse. En caso de paradigmático, lo ven en el sonido. Y se siempre iba con colores fuertes, porque en el medio de toda la multitud, esa se tenía que ser además, claro, y el color era muy importante. Recuerdo haberla visto en Canadá con un verde bien fuerte, que sí, que era toda la Claro. El color es una manifestación, bueno, en el caso de ella, porque soy la reina, soy la jefa de Estado, estoy muy Exacto. Bueno, vamos a tomar la palabra. Venga. No, empieza tú, Ana. Yo hablo muchísimo. Venga, Jerry. La cuneta de Jerry. Pero vamos a girar para que se vea. Perdón,
Ya se debe haber enfriado. Que te habrá enfriado, que no quieres que te lo calienten. No quieres nada más. Sí, sí. Es importante. Ay, qué maravilla. Fíjate desde dónde te llegan las preguntas. Doble mérito. Y lo bien que Y lo piensas. bien que piensa. Así como bien. Vale. De azúcar. No Esta he, creo que es morena. no he escrito mucho porque he pensado que Eloisa va a hablar contigo todo el tiempo, pero lo que me ha llamado la atención son las descripciones del mundo antiguo. Por ejemplo, la carne que han comido, y las legumbres, y son muy semejantes a lo que comimos hoy. Es interesante, sí. Y he pensado que tus descripciones de todas estas cosas diarias son muy interesantes para mí, para nos dar un punto de vista sobre la vida de la gente de estos tiempos, sobre todo las vidas de las mujeres. También me gustó mucho que has dado atención a las vidas de las mujeres que faltan voces. Es muy interesante que la mujer británica, ella es lo que decimos, es que ella ha asimilado, la mujer ha asimilado las convenciones del tiempo. No ha querido que su hija va a aprender nada. La madre, sí. Y yo pienso que este es muy interesante. Cómo una sociedad puede influir a la gente de aceptar que son inferiores. Mira, es algo que continúa ahora mismo en algunas sociedades. Para mí, el final era muy triste porque no he sabido que Scipio, para mí es Scipio, Describió lo que escribió. Bueno, Scipio. Escipión. Para mí es Scipio. Escipión. Pues porque no ha dicho Arquímedes, si no os enteráis. A ver. Di Arquímedes. Vale. No he sabido que Scipio ha destruido la ciudad. Y para mí era un asusto. Pero lo que me gustó mucho era las mujeres vestidas en púrpura. He pensado que es un detalle fenomenal. Sí. Y también era muy interesante que en estos días había mujeres que pueden hacer la guerra con sus honderas y lanzas y todo esto. Y para mí me ha gustado mucho la historia de la fabricación del collar y los números enormes de cálculos que han usado. Increíble. Sí, por eso he aprendido mucho y muchas gracias. Vale. Porque otra parte del tema tradicionales no asociamos, aunque son figuras míticas, asociamos muy poco a las mujeres con la guerra. Sin embargo, hay testimonios de estos clásicos, por ejemplo, el mismo Plutarco
tiene una historia escrita sobre las mujeres participando en actividades guerreras. O sea, había mujeres, evidentemente, muchas, claro, a su lugar, pero es verdad que si ellos, cuando se iban los hombres, también defendería las ciudades y también se aventuraría en hacer cosas. O sea, había esas mujeres. O sea, que no era la mayoría, siempre lo han hecho más los hombres, pero mientras tanto las mujeres, ¿qué sucede con las ciudades? ¿Qué sucede con los niños? ¿Qué sucede con el día a día? ¿Qué sucede esa lucha de las mujeres por la realidad? Las mujeres siempre en la realidad del mundo es con estos mundos irreales que muchas veces fabricáis, no todas somos así, no todos ellos son así, pero les recordamos mucho a los hombres el tema de la realidad. ¿Qué sucede con los vínculos? ¿Qué sucede con la comunidad? Esa voz no es solamente de las mujeres, pero nosotros creo que hemos dado testimonio de ella particularmente de manera. Y por eso que también las hubo guerreras, aunque parezca que no, y ellas también pudieron hacer las cosas. Y lo mismo que nosotros podemos ser guerreras, ellos pueden dedicarse a los cuidados y pueden hacer cosas que tradicionalmente se han asociado más a las mujeres. Y eso lo quería yo resaltar también. A ver. Ah, bueno, cuando tú eras presidenta, no recuerdo yo que fuera así. Oye, Esquirola, que era una Esquirola. A ver, a romperme a mí la reunión. Hay que ponerlo más cerca. A ver, mencionas a las honderas de Baleares. Sí. Y a mí eso me resultó fascinante. Digo, mira qué cerquita las teníamos y yo no sabía nada de ellas. Me ha gustado el libro, por todo lo que he dicho antes, que es un libro, pues, es un libro culto, es un libro que ya de entrada necesita un cierto público. O sea, no es un libro que vas a comprar en el aeropuerto porque tienes que esperar, ¿no? Pero me ha culturizado. Y para esta asociación y para gente de nuestro nivel, que es lo que es, bueno, pero para gente de nuestro nivel, que cojamos un libro y digamos, ¿y cuántas cosas he aprendido? ¿Verdad? ¿Verdad, Jay? ¿Cuántas cosas he aprendido? Que no Además, sabía, que no que no tenía ni idea. sabía, que no sabía. Y que además, normalmente, ya te digo, que a mí, como has comentado tú, las novelas históricas y sobre todo de estas épocas, me producen, no voy a decir rechazo, pero sí un poco interés. Como que hay otras muchas cosas para, ¿no? Que me vienen más cercanas. Pero aquí me he enterado de montones de cosas que me han gustado mucho. Y me he acordado que nosotras fuimos a ver una exposición que hubo de las vírgenes de Zurbarán, vírgenes y mártires de Zurbarán, a Sevilla, efectivamente. Y me he acordado, no solamente por aquel, sino que han traído a Bilbao unas cuantas al Bellas Artes. Y entonces cuando las vi y pensé, claro, y algunas, bueno, Zurbarán su familia eran comerciantes de tejidos, y entonces daba muchísima importancia a lo que eran los ropajes, las orlas y demás. Pero ahora me estaba acordando cuánto había demorado. Demorado, sí. ¿Cuánto había demorado? ¿Verdad? Pues sabes que el año Y vas pasado, uniendo cosas que sabes con cosas que has aprendido. Eso tiene de el fascinante. año pasado hubo una exposición en Estepona, en un lugar que no sé si tú has ido, que es una biblioteca que tiene 7 plantas, es el Faro, Sí, y sí, sí. eran las mujeres de Zurbarán. Y efectivamente, me lo estás haciendo recordar. Todas las Cierto. ropas, Toda los la ropa, ropajes, los púrpuras que las había. púrpuras. Maravilla. Teníamos que haber leído la novela antes No, y para darme cuenta de eso. Sí. Yo he escrito varios libros, como comentaba antes Luisa, siempre decir, yo soy una persona que para tratar de enterarme de algo, decido escribir. Ah, claro. Qué bueno. ¿Cuánta razón? Entonces, pues vamos a investigar. Qué bueno. Bueno, Sí, sí. Graciela, por favor, toma la palabra. Me encantaría saber qué decirte. Que Te no, voy a decir que no se haya dicho yo que también. que no se haya dicho. Claro. A mí, las novelas históricas siempre me resultan una manera encantadora de conocer la historia, pero aquí aprendí muchas cosas. A mí sí me gustan las novelas históricas, pero hay novelas y novelas, y esta me ha encantado, digamos, los personajes.
hay un momento en que yo dije, me hubiera gustado que las mujeres pudieran ser así. No estoy segura de que pudiera ser cierto. Digamos, la creatividad tuya me parece fascinante. El que pongas en valor a Tanite o a Cara me parece esplendoroso, porque evidentemente debe haber existido alguna, pero muy poquitas. Aquí esta novela habla de un mundo de mujeres. Los hombres no están muy dibujados, para nada. Leer una novela de esa época relacionada al mundo de las mujeres, a mí me encantó, porque yo decía, ay, es que me hubiera divertido estar en esa época, yo que soy siempre atravesada y voy en contra de las normas. Tengo mis normas para ir en contra de las normas. Pero de repente yo decía, qué bonita novela, qué bonita historia. Me hubiera encantado que hubiera más mujeres. ¿Y los hombres dónde están aquí? En la guerra. En la guerra. No había. Pero escucha, en Roma, en el siglo II, en Roma, desaparecieron los hombres porque estaban todos en guerra. Y es la primera vez que se le permite a la mujer acceder a puestos políticos y puestos de poder en la historia de la humanidad, oficialmente contado. Pero aquí, es que me encantó. Digo, es como vivir la ilusión. Me encantó, me encantó. María Luisa, cuando quieras. Aquí te tiene que gustar. Bueno, a ver, bueno, pero el caso es que me ha encantado. Me ha encantado. Pero todas sabéis la relación que tiene con la escritora, ¿no? Eso tenéis que saber. María Luisa. Claro. Esa es la vida. Me encanta. Es queridísima para mí y es hija de un queridísimo primo hermano mío, con el que son unos cuantos primos hermanos que convivimos casi como hermanos porque nos queríamos mucho. Sí. Y su madre, un encanto. Un encanto. Y bueno, tu padre, ¿qué voy a decir? No lo parece por la figura que he dibujado ahí de la Pues la mía, era así. O sea que yo estoy muy mal puesta, o muy bien puesta, mejor dicho, para deciros que María Teresa es una persona, aparte de una mujer cultísima, porque se ve en el libro, pero es un encanto cada vez que viene a casa. Para mí es una fiesta. Porque además, no sé, se interesa por cantidad de cosas y relaciona. Yo que, bueno, pues sé un poco de psicoanálisis y tal, y me pregunta, y entonces une como una cosa y con otra, y es como una explosión de sabiduría que va relacionando una cosa con otra, que para mí es como ir al cine, o mucho mejor. Pero eso es lo que sabe. Sí. Ella me ha prestado el libro de ¿Pero quieres que pegarte? Está aquí, no te preocupes, lo voy a leer con guantes. Lo he leído con guantes. Y después el libro es una maravilla para mi gusto. Es un libro súper culto y ahí estoy de acuerdo, pero lo que me llamó mucho la atención es esto, en fin, llamar la atención, es una manera de decir que me ha gustado mucho la reivindicación de la capacidad, sobre todo la capacidad que puede tener una mujer. Y pienso que, en fin, no lo sé, o por lo menos me gustaría creer que llevas razón, que hubo más mujeres importantes que tuvieron de lo que pensamos. Lo que pasa es que han estado siempre por los hombres tapadas. Los hombres Tapadas. que tenían Sí. su casa. Por ejemplo, y me hace pensar que el otro día
a mí que me gusta mucho Elvira Roca Barea, también que sabe un montón de historia y tal, comentando de Cleopatra, que Cleopatra dice que realmente que no era una mujer como la ponían, que se bañaba en leche de burra y tal y cual y cual y cual. Era una mujer cultísima, de hecho la había enseñado César los artes de la guerra y tal, que hablaba no sé cuántos idiomas y que era una mujer súper culta. Lo que pasa es que por razones políticas no les interesaba que una mujer resaltase. Y me hace pensar, en eso. Sí, sí. Y en ese sentido creo, o por lo menos quiero creer, que había muchas más mujeres interesantes y creo que su mundo y esta novela, pues me gusta mucho que la hayas dado, o sea, que hayas sacado una mujer con iniciativas y además con arrojo. Sí. Es quizá, aparte de estar muy bien escrito y súper culta, y una investigación que te admiro porque para mí hubiera sido un trabajo de titanes, de verdad. No, enhorabuena. ¿Cuánto tiempo tuviste? Yo empecé en 2017. Lo que pasa es que me preguntó, yo tardé como 3 años en escribirlo. Pero después corregí el borrador cuando salió. El tema es que se me metió otro libro conmigo, que era el ensayo de la mordida. Que la saqué antes que porque sentí la necesidad para hacerla un tiempo porque tenía no me acababa de tener. Y después investigando para leer, pero vamos, investigación, pude entre lo que investigué con los 10 años como compatibilicé investigación con aprender, aquí encima tuve que aprender a escribir una nota me permití que yo me fascinaba de aprender en talleres escritores de lo que era lo distinto que contar algo cuando estás en ficción, que cuando estás en ensayo, es como que tienes no explicar las cosas, es que tienes que mostrar a la persona con acción. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo quería contar cuando no llegaba mi padre destrozado. Mi primera versión de poner era la idea. Padre, y le cuentan y dicen, el padre está destrozado. Y de pronto te dicen, no tienes que mostrar cómo es destrozado. Entonces, cambié la frase y puse el padre deposita los útiles de pesca en el tema, diciendo, yo no quiero volver a pescar. Así tú sabes que está destrozado, pero lo ves claramente con lo que llama la pesca, que pone los útiles de pesca. Eso es una manera, eso lo aprendes a trabajar con la gente. Tiene que mostrar a la persona con acciones, con gestos, con un emblema, algo de su ropa que siempre lleve, los colores. Por eso, si alguna vez os habéis interesado por el libro, pensad que no podáis. Yo pensaba que era incapaz de escribir una novela. Estoy orgullosísima. Un momento que participes en algún taller de escritura, que te enseñan cosas maravillosas y yo no habría asumido ese taller con trabajo que hice con Víctor, por ejemplo, o después, un tiempo después también con Cristina, no habría salido el libro que ha salido, porque no habría aprendido, porque no tenía las herramientas. Por eso también os animo a que... ¿Cómo llegaste a la escribir? ¿Un baile? Con esa curiosidad. Sí, Bueno, esa es una pregunta clave. pues sí. Pues sí. Eso es de las partes que yo lo único que leí era lo de la escuela gaditana, las chicas y las jóvenes de Cádiz que tanto alababan los romanos y que tanta fama tenían en la antigüedad por cómo bailaban. Yo creo que eso no lo documenté. Eso es la parte de Andalucía, del flamenco, del baile, y de alguna forma conecté con eso. Yo no bailo nada bien y nunca he bailado nada bien y no es tal, pero siempre es más fácil la gente que con el movimiento es capaz de transmitir mucho. Es un lenguaje igual que el del color, que lo explicaba maravillosamente Eloísa. El del cuerpo es un lenguaje también maravilloso. Y me parecía que una manera de mostrar un personaje que al mundo, su manera, su voz, fuera a través de su lenguaje corporal, que lo viviera de una forma y estuviera como muy alineada con eso. Precisamente como esta no opuesta a mí, yo que soy más de ideas, menos, no tan corporal, de esa forma como es Cara, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con ella, y sin embargo me fascinaba mostrar un personaje que fuera todo lo contrario. Y yo creo que conecté con el baile por Andalucía, por mi lado andaluz. Mi padre era gallego, que tengo sangre del norte y del sur, pero en la parte andaluza, sí, yo creo que va por ahí.
Bueno, pues a mí me gustó mucho pues, la metáfora de las mujeres vestidas de púrpura hicieron frente a los romanos. Esta imagen me parece muy bonita. Y luego, bueno, lo de saltarse las prohibiciones en buscar un sueño y tal, también me parece que las reglas a veces están pasadas, ¿no? Me gustó mucho tu novela. Nada, aprendí mucho. Te has dicho muchas cosas y entiendo todas. Una, una de las personas que a mí me parece que es el tema de, sobre todo muy blanco, negro y sin matices, que es el de la madre. Que aparece además brevemente, y que es ella y las que la rodean, no tiene ningún matiz. No hay duda, no hay preguntarse nada. Y también, entonces, el vínculo de Tanite con la madre es como muy débil. Y, y después cuando se va, Tanite no tiene ningún tipo de añoranza, ni tampoco con el padre, ¿no? Pero del padre sí recuerda algunas cosas, pero como que de la madre, nada. Y ahí es tal vez, quería que me explicara por qué que era esa madre tan, en un mundo en el que tú sí colocas a las mujeres en un lugar más destacado. Ese era el comentario, después otro, pero me gustaría que me contaras un poquito tu vínculo no con tu madre, sino con la madre, con la madre de Tanite, ¿no? Como que te cayó muy mal. Mi madre fue una persona que me enseñó a amar la lectura, que tenía un carácter maravilloso, que estuvo en el amor para mí en ejemplo de la madre. O sea, es una persona que escucha todo lo contrario De lo que ha sido la figura de mi madre para mí. Pero a mí me parecía particularmente importante que fuera la madre así, porque quería mostrar la idea, además su esclava dama es la que en el fondo hace el papel de madre. Tal cual. Era porque muchas mujeres sigue habiéndolo en sociedades donde no existe la igualdad, que piensan que su obligación es precisamente ser de esa manera, porque tienen interiorizado todo lo que es la presión social que existe sobre ellos. Y no pueden pasar ahí porque se espera de ellos. Y ellas tienen interiorizado ese papel. Pero ella es feliz, o sea, la madre es feliz con como es, y de hecho lo digo en algún momento, el personaje de Tanite, diciendo, mira, me alegro porque mi madre y sus amigas son felices siendo como son, porque yo no puedo ser, o sea, sí quiero un respeto, que no tengo problemas, hay otras formas de estar en el mundo, si mi madre es feliz así, vale, pero yo no puedo ser. Y me parece que es importante pensar, porque no que no hubiera mujeres, o sea, como siempre la demanda, porque no hubiera personas que se salieran de eso, que fueran todo lo contrario. Y personas que hiciesen como compañeros, que lo ayudasen, que estuvieran allí, que me parece que había que jugar con eso. Aunque es verdad que no tienen ningún pero tampoco en realidad de cada a también de los estudios trampa, porque era como que tú tienes que estar no te quieras contrapeso para decir no te salgas de un lado. Tienes que estar no te puedes salir. Pues no pasa el contrapeso. Y eso fue particularmente difícil para mí, precisamente porque tu propia experiencia. Está bien, muy interesante, te agradezco. Porque yo cuando la estaba leyendo decía, y la madre, ¿qué pasa con esta madre? Entonces ahora tú me has dado la explicación. Y había dos cosas. Una que refieren a, porque acá también hablamos entre nosotros. Alguien dijo, no sé si eras tú, si lo quieres, que un poco como que
los hombres no estaban, yo creo que están muy presentes los hombres, y son buenos modelos algunos, porque la primera persona que la introduce a ella al color, a la pintura, es un chico. Es un libro. Y alguien mencionó también, como le enseña lo del arco, Anón también, que es una persona que me pareció también precioso, y hay varios hombres que también, y eso sí me parece que es una buena, como, entre comillas, contrapeso, en esto de que algo de tanto de las mujeres, pero no, también hay hombres con los cuales vale la pena vivir, ¿cierto? Y eso sí me pareció a mí interesante. Y acá se debate un poquitito el tema de que la novela histórica sí, la novela histórica no. Yo creo que es lo que pienso, ¿no? Pero que si uno la toma literalmente puede parecer o no interesante, puede, Ana Eugenia dijo, pero después dije, no, si hay novelas que toman personajes históricos y son novelas maravillosas. Entonces me vino a la cabeza Marguerite con Opus Digrum, Memorias de Adriano, y eso es historia, y es novela histórica. Entonces, no podemos decir generalizar con respecto a lo que es de la novela. Esto no va dirigido, no va dirigido, porque Ana fue como comenzó esto lo que dijo. Y esto lo tendríamos que conversar en otro momento, no la vamos a aburrir a ella con ¿Perdona? Lo sé. Así que, y bueno, finalmente, porque ya me alargué demasiado, como dijeron también las otras compañeras, un trabajo de investigación que yo cada leía y decía, como investigado por Dios, como investigado por Dios, como todo. Entonces realmente tienes una capacidad de investigación y de estudio maravillosa. Eso es muy maravilloso. El estudio te da la lectura y la lectura profunda de las cosas y tal, te da, a mí, cuando me estoy agitada, cuando estoy nerviosa, estoy tranquila, ¿no? Pues a mí lo que me tranquiliza es leer, y como tratar de entender las cosas, encontrar una lectura que sea adecuada a leer, y divertida. Porque además te has metido en los pequeños detalles. Alguien mencionaba lo de la comida mediterránea, y uno siente que los olores, los sabores, los sentidos. Yo recién preguntaba, ¿y qué es el garo? Porque no sabía lo que era, no tenía ni idea, soy argentino. El garo a mí me sonaba una palabra muy exótica. Y esto que lo has podido meter todo ahí con ese trabajo de investigación, ¿no? De las comidas. No, ya está terminado. No sé, era la idea de ir por capas, te vas estudiando y ya haces, claro, si no tienes una fuerza aquí en la cabeza, vamos a otra visión. Después, la figura que tengamos, esto no está bien, a poder escribirlo. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, en vez de lo que hago es contarnos. Hacer, sin juzgar, que esto lo que hago, pues no. Tienes que trabajar en la estructura y ver la estructura en paralelo, pero también son claves de vas a ir relevando investigando lo que te falta. A mí, por ejemplo, no tenía en cuenta la comunidad de comer, o a los ello, siempre tienes que trabajar como con capas. Y cada capa está en una publicación y diferente. Eso me parece muy interesante. ¿Y qué vas a escribir sobre Grecia? Ahora mismo, qué Muy bonito. interesante. Ay, sí. Qué bien, qué bueno. Ahí he estado Delfos. ¿No has estado en Delfos? Sí, yo he estado en Delfos, sí. Maravilla. Es maravilloso. Bueno, pues yo tengo que disentir vosotros. Me parece muy bien. Y para decir que a mí este libro me ha parecido muy interesante, una documentación increíble con la que he ido aprendiendo muchísimo, porque por el camino en el que se nota que es documentación y que es ficción, pero a mí no me parece que la ficción sea difícil.
O sea, a mí ni el vocabulario, ni las estructuras, ni siquiera la estructura de la novela es lineal cronológicamente. No me ha parecido complicada. De hecho, Perdón. hay muchas más novelas que son muy... Podrías haber hecho cualquier cosa para complicarnos la existencia, Un poco más. pero no lo has hecho, ¿no? Y entonces pienso que es muy accesible a todo aquel que tenga ganas de aprender, o sea, de leer, de divertirse y a la par aprender, ¿no? Que creo que no es verdad que sí, hay mucho conocimiento nuevo que te sorprende, pero que, por ejemplo, a mí me ha hecho sonreír muchas veces, porque sobre todo Ingadir me he encontrado en casa, ¿no? Claro, Me he encontrado bien. Claro, eh, como hablar de todas las capas que hay en Cádiz de historia y de qué soy yo, ¿no? De qué clase de bicho soy yo, que soy absolutamente mestiza, porque he venido de dónde he venido yo, de dónde provengo, de todas las partes del mundo, ¿no? En mí están todas las partículas de Dios, todas las que se repartieron por ahí, se volvieron a unir en mí, ¿no? Porque soy un bicho que viene de muchas culturas, ¿no? Encima, parte de mi familia vino con la familia, con la corte Carlos V, ¿no? Con los guerreros que trajo, o sea, que parte viene del norte y entonces ya tú dices, ¿a dónde va esto de que muchas veces hay gente que se cree especial porque es de su ADN o su origen o lo que sea, ¿no? Si en realidad, sobre todo los que somos de aquí, somos súper mestizos, ¿no? Somos, sí, claro, entonces a mí eso me ha... Y además no lo miro tampoco con... gracias a Dios no me han envenenado el alma diciéndome que si me colonizó nadie, no sé qué, me colonizó el otro. No, yo estoy como agradecida a los fenicios, agradecida a los romanos, agradecida a todos. Sí, y eso es un punto de vista que me ha dado tiempo a reflexionar a través de la lectura del libro, ¿no? Y luego, pues sí, es verdad que me ha gustado mucho esa sororidad que hay entre las mujeres, aunque sea una palabra que está un poco últimamente demasiado machacada y utilizada políticamente, pero me da igual, o sea, las mujeres es verdad que tenemos que ser amigas, tenemos que ser apoyo de nosotras y porque es una manera de sobrevivir, ¿no? De ser inteligente y sobrevivir. Y luego también lo que decía Cristina, muy importante, lo de estas mujeres que las pobres fueron educadas en mantener la sociedad como estaba, porque pensaban que esa seguridad daba ese equilibrio que tenían, ¿no? Que podía ser más bueno o más malo, pero es el conocido y más vale lo bueno conocido que o sea, lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y cómo hoy en día, o yo he vivido, ¿no? Que también he tenido mi punto de reverde, aunque no lo suficiente, pero sí he sufrido el miedo de una madre que para que su hija no tenga problemas en la sociedad y no quede manchada y esas cosas por el estilo, ¿no? Y cuánto hay de castración en eso, ¿no? De castración ya no solo en ámbitos sexuales, sino en ámbitos intelectuales, ¿no? Y de iniciativa y de no darte permiso a, a- a- no sé, a emprender empresas, ¿no? A emprender aventuras y a emprender algo que te hace, quieras que no, todo eso te hace crecer como ser humano, ¿no? Y bueno, pues, pero bueno, luego, como, como el padre de Tanites, he tenido un padre especial y qué importante es tener lo que hablábamos, lo que decía, eh, si os acordáis, cuando decíamos lo del he for she, qué importante es que estos hombres buenos, inteligentes, que saben que compartiendo con nosotras el conocimiento vamos a ser mejores todos, ¿no? Vamos a ser una humanidad mucho más importante. Y bueno, pues felicidades, estoy deseando leer la próxima novela y realmente no tengas miedo
bueno, yo quién soy para darte a ti un consejo, pero que no tengas miedo a no escribir cosas interesantes porque haya menos lectores. No lo considero que sea una lectura difícil, sí, una lectura propia de personas con curiosidad intelectual, ¿no? Y además hace un poquito, Mercedes, creo que se llama Mercedes Garnica, Sí. ha ganado el premio Planeta, y ya es de novela histórica siempre. Ujú. O sea que a mí me sorprendió, de pronto digo, mira, ya era hora de que se le reconociese. Este es de Marbella, parece, ¿no? Vive aquí. Vive aquí. Sí, Mercedes Garnica. Sí, vive aquí. Vive. Sí. Esto vamos, con varias Y nada, cosas. gracias por venir. Tú además, como con la novela, tienes una relación también particular, que te interesa por todo lo que has hecho siempre en ese sentido, pues se te nota además que tienes como mucho interés en que, Perdona, Cristina. como en ver que la ficción es algo que se puede hacer con soltura. Y como que lo hablas y la forma de lo refieres, que me encanta también tus palabras. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Bueno, María Teresa, vamos a que las griegas nos las desmenucen. Sí, es que ya Venga. os veo. ¿Eh? Muchas gracias. Yo cuando a eso me encantaría comentaros también de esa historia y escuchar también las cosas. Y de verdad, muchísimas gracias porque para mí conoceros es una experiencia magnífica y además no solo eso, sino que comparto también vuestra vocación y vuestro interés en apoyar y que la importancia que deja la educación y darlo en el tema de las mujeres, como muchas veces no están en las mismas condiciones, o no han estado históricamente también en las mismas condiciones y poner énfasis en ayudarlas a ellas porque ellas tienen mucho que decir y hace falta más una voz, efectivamente. El vestido púrpura total. O sea que... Como Es bonito. recibimiento lo último que les queda. Sí, pero también en eso, Sí, por vale. ejemplo, ya no en la novela, que cada uno hace los finales que les da la gana, pero pensáis una discusión me parece Tal cual. interesante hacer Vale. eso. No espero nada. Es más inteligente, es mejor para la mujer que nos enfrentemos de frente o que aceptemos y luego hagamos nuestra lucha, ¿sabes lo que te Sí, desde dentro. desde dentro, efectivamente, ¿no? Es un que no tiene nada que ver con la novela, sino que No, pero es interesante ese planteamiento. Y los dos yo creo que son válidos, que depende un poco en el carácter. Yo creo que van en carácter. Sí. A esperar, y aquí. Sí. Luego viene que pero sí, es verdad que sí, que eso puede suscitar una discusión muy interesante, porque a veces las herramientas de la mujer en muchos casos han sido no fracturar, no romper, pero ser un martillo Sí, pilón, ¿no? hacerlo de otra manera. Ser un Sí, martillo sí, pilón, sí. y en eso llevar por la puerta. En ejercer Quiero contarte una anécdota. Mi madre tiene 95 años. No ve bien, pero tiene una señora que va 2 veces por semana a leerle. Acaba de terminar de leer 100 años de soledad. Y me decía, ¿y ahora qué? Y he pensado en mandarle este libro. Qué bonito, muchas A gracias. Buenos Aires. Sí, porque le va a gustar. Obviamente. Bueno, es que la madre de Graciela es catedrática de musicología. Ah, mira qué maravilla. No te lo pierdas. Y Graciela dormía, o sea, se ponía a descansar bajo el piano de la madre, que es la pianista. Estoy pianizada. Ah, pues sí. Y no está solo, hombre, dormido en el piano, podía Hablando en pero la cabeza la tiene estupenda. Bastante bien. Pero me dice, ¿y ahora qué voy a leer? Me dijo la semana pasada, le digo, yo te mando un libro. Qué bien, qué ilusión. Hace mucha He ilusión. pensado porque creo que es algo que le va a gustar, porque el tema de la mujer, mi madre va a decir, no te puedo decir lo que va a decir, son las 1000 caras de una misma mujer. Esto va a ser el resumen de mi madre. Interesante eso también. ¿Tú crees
es verdad, en este libro hay una mujer con muchas caras. Sí, Y sí, cada una es un personaje. sí. Que es una sumatoria. A mí me pareció una descripción preciosa de las 1000 caras que tenemos. Milce, la princesa Hidra, que está ficcionalizado el personaje. Es un personaje histórico, pero me invento cómo era ella. Esto evidentemente lo he ficcionalizado. Porque con la idea que habla con ella y acuerda con ella. Como ella está en el punto de un todos los acuerdos políticos. Y luego, una cosa, muchas veces los hombres piensan más con las hormonas que con el cerebro. Y con el orgullo y con ese tipo de cosas. Aníbal perdió su territorio por una expansión que era una locura. ¿A dónde? O sea, lo peor que tú puedes hacer es ir a pelear a un lugar que está muy lejos de ti. No, porque Y la travesía con los elefantes por las montañas. Histórica de cruzar los Alpes con elefantes acostumbrados ¿A que sí? Y los elefantes Un ojo. habituallados para pasar el invierno en Pablo. No se me olvida. Y yo decía, pero ¿qué habituallados para pasar? Es que se ha pasado de robar para arriba. Y como toda la cordillera. Claro. Es que vino. Pero ¿quién? No sé, la humanidad. ¿Quién? Hombre, ¿sabes? Sirius. No, por eso no me acuerdo. Sí, porque era como el sirio. Sirito, como si dijera. Como si. Sirito. Y le iba dando, espoleando y diciendo, Sirio. Y luego hasta allí te explicas que, por ejemplo, claro, estuviera enamorado de él. Sí. Porque imaginaros un hombre que debía ser inteligentísimo y muy capaz, y mucho encima de figura. Encima. Es que ya da igual. ¿Se contente? Es que es cierto. ¿Es así o no? Es que No, es pero es cierto. verdad que choca que un personaje como Tara, que es una mujer que vive tan libremente, se enamore de esa manera. La misma Tanite siempre le choca. ¿Cómo puede enamorarse de este hombre ella, como es de libre, con su vida, con su cuerpo, con todo? La sensibilidad, la conexión, interpretar, todo eso. Ahora, yo la he visto bailar en mi Yo cerebro. también, por A eso cara. Con la melena roja. Podía ver. Pero lo curioso es que yo me he encontrado, si es que yo creo estas sincronicidades, María Luisa lo sabe, que a mí me divierte un montón. Pues que resulta que toda la escena crucial de lo del secreto de Tara y la danza mimética, yo no había leído nada de esas danzas de con tu cuerpo que vas contando la danza mimética, no había leído nada, a lo mejor leí algo de pequeña y no me acordaba o en algún momento, no era consciente de haberlo leído. Pues resulta que ahora estoy leyendo por parte de mi investigación que tiene que ver con las danzas miméticas de algunos de los templos, como por ejemplo en el de Artemisa de Éfeso, con pájaros como la lavandera. Y resulta que a mí de pequeña me decían Pipita, o sea, me decía una amiga mía, al revés, una amiga, la hija de una amiga de pequeña me llamaba Pipita como la lavandera. Digo, qué curioso. Y te imaginas, es como si yo hubiera dialogado con cosas que después se me van manifestando y me van apareciendo. Igual que a mi padre que le decían Pispita, que te lo conté también, que le llamaban los compañeros de colegio, que era otro nombre de la lavandera. Digo, no lo puedo creer, porque él debía tener, le encantaba escribir, debía tener sensibilidad, debió escribir, mi teoría es que debió escribir algo del pájaro lavandera, porque en Galicia la lavandeira también es un pájaro que tiene, yo creo que debió escribir algo relacionado con el pájaro, o algo así. ¿Y a qué te aparece en el jardín? Que me lo contó. Se han ido los Pájaros, de verdad, los pájaros del frío, y digo, esas danzas miméticas de las sacerdotisas maravillosas que lo hacían en esos templos antiguos,
yo no sabía que se hacía. A lo mejor echa un poco de imaginación, es normal que se hicieran, pero que yo no lo había leído. Que estaba toda la escena pública pintada, porque la gente no sabía leer y escribir. Entonces tenía que darle símbolos que fuesen asimilables, porque para aprender, para socializarlo en su cultura. De ahí el nacimiento, por ejemplo, el nacimiento del nacimiento, valga la redundancia del Belén, por sus figuras, se lo inventa San Francisco de Asís para contar la historia sagrada de donde nace Jesús y los pastorcitos, y se lo inventa hacerlo con figuritas. Y el más conocido de siempre, no se fue por todo el mundo, es el precepio napolitano, ¿no? O sea, Eran como maquetas. Como los dioramas, ¿no? Los dioramas. Que no sabía leer y escribir. Claro. Los tablos eran como cómics, como que iban contando exacto, las historietas. Claro. Lo que quería Luego en decir, teatro, los autos sacramentales, ¿os acordáis? Sí. yo lo que os quería decir del libro es que detrás de una mujer inteligente, no, de un hombre inteligente, hay una mujer como aburrida, sorprendida. No, pero no, pobre, no, pero es que es verdad que tiene muchas cosas buenas también. Y darte las gracias, Eloísa, muchísimas, porque sabes un montón y se te nota, y muchísimas gracias. Sabe muchísimo, sabe muchísimo, pero muchísimo. O sea, nosotros Porque o sea, me gusta ver las personas que tienen motivadas, pero no. Y vas recordando. gracias a estas personas. No, Apagamos esto, ¿verdad? qué guapa sale, ¿no?